Advertencia. El siguiente video compilado que van a ver a continuación, van a haber ciertos spoilers, de algunos juegos, y datos que van a estar, algo subidos de tono. Además, en este canal, no fomentamos la guerra de consolas, que se arma la gente en internet. Y si dije algún dato erróneo, házmelo saber en la caja de comentarios, y sin llegar a los insultos. No se olviden de suscribirse, activar la campana de notificaciones, dar like al video, comentar algo positivo, y no se olviden de compartir este video con algún conocido suyo, y sin nada más que agregar, que disfruten el video. Compilado de curiosidades sobre juegos y de consolas. Curiosidades sobre juegos. En el videojuego de YouTubers Life, que es un simulador de ser youtuber, al jugar como youtuber de videojuegos, al querer comprar un juego, vemos que algunos de estos hacen referencia o parodian a juegos que son reales. Como, por ejemplo, Lord Battle for Upperhead, que es Lords of the Rings, Battle for Middlehead, Half-Life 2, que es Half-Life 2, The Instant of Silence, que es The Moment of Silence, Warhammer 30.000, Dawn of Battle, que es Warhammer 40.000, Dawn of War, League of Giants, que es League of Legends, entre otros más, que irás descubriendo mientras juegas. Curiosidades sobre juegos. En el videojuego de Bob Esponja, la película, en el nivel llamado Avenida Plantópolis, esclavos, después de destruir la primera estatua de Plankton, y subir una fortaleza, hasta llegar a unos botones que activan unas plataformas, si nos tiramos, y avanzamos hasta cierto punto, veremos a continuación, los mejores récords, de la contrarreloj, de Heavy Iron Studios. De los niveles de conducción, y de deslizamientos. Y los niveles son, la hamburguesa con ruedas, frotando y deslizando, prohibido aparcar, deslizamientos, unos helados, ojos como platos, y chucherías malolientes, y, el viaje del cabeza de chorlito. Curiosidades sobre juegos. En el videojuego de Mortal Kombat, Shaolin Monks, en el bosque viviente, en cierta parte del lugar, podemos destruir una pared, arrojando a un enemigo en él, y se desbloqueará un camino secreto. Al atravesarlo, nos encontraremos con Smoke, y nos pedirá que hagamos unas misiones. En total son 5. En la primera misión, consiste en arrojar a enemigos, a unas paredes en tumbas de almas, para desbloquear un Fatality. En la segunda misión, tenemos que ir a la Academia Ubushi, destruyendo una estatua maligna, hasta llegar a un portón. En la tercera misión, tenemos que ir a una cámara de torturas, en tumbas de almas, y lanzar a los enemigos hacia los peligros. La cuarta misión, consiste en arrojar a enemigos, a unos portales púrpuras, en el portal. Y la quinta misión, consiste en eliminar a enemigos, en el foso 2. Al hacerlo, desbloquearemos el Mortal Kombat 2, de arcade, que estarán, en las versiones americanas. Curiosidades sobre juegos. Advertencia de spoiler. En el juego de Lost Planet 2, al final del juego, en la cinemática final, vemos una facción que nunca hace una aparición en el juego, y es llamado como Femme Fatales, una facción conformada de puras mujeres. También esta facción, nos ayuda en la batalla final, sin ningún aviso previo. Y también, no tiene una campaña en la historia del juego. Desconozco si en la beta, iban a tener un papel importante para la trama, y que a su vez sea la respuesta del por qué solo aparece en el final del juego. Curiosidades sobre juegos. Alerta de spoiler. En el juego de El Señor de los Anillos, Batalla por la Tierra Media, sabemos que podemos jugar con los buenos, empezando en las minas de Moria, con los protas, hasta llegar a la Puerta Negra, y que los héroes tiren el anillo al volcán. Lo curioso es que también podemos jugar una campaña, con los malos de la historia, las fuerzas de Sauron. En esta campaña nos cuentan, de qué es lo que pasaría si los villanos ganasen territorio, y le ganasen a los héroes. Además, en esta campaña tiene un final, en la que vemos como las fuerzas de Sauron, destruyen toda Minas Tirith, matando a todo ser vivo y bueno, en su paso. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Half-Life 2, para celebrar su aniversario número 20, agregaron nuevas cosas al juego, y arreglaron cosas que estaban presentes desde antes. Además de eso, en la página oficial de Half-Life, aparte de darnos información del desarrollo del juego, nos muestran algunos vídeos curiosos de la E3, del 2003 y 2002.
Pero, también, hay un video más, y es, el infame video perdido, de Free TV. Este video, al fin recuperado, nos muestra el cómo era antes Half-Life 2, en su etapa más temprana, mostrando lo que era capaz de hacer el motor Source, en esas fechas. Además, antes de que el video fuese encontrado y subido por la propia Valve, lo poco que se tenía registrado del video, era algunas imágenes, y anécdotas de la gente que lo presenciaron. Curiosidades sobre juegos. En el juego de The Moment of Silence, se inspiraron fuertemente, en obras de ciencia ficción, de un futuro distópico, como, por ejemplo, Blade Runner. Entre esas inspiraciones de la obra, están, la de un mundo futurista, con una ambientación urbana y sombría, y muy avanzado, tecnológicamente. Además, se dice que en el juego, existe una cápsula, con el número 2001, que hace referencia a 2001, Odisea del espacio. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Warhammer 40.000, Dawn of War, en la expansión Soulstorm, en el modo campaña, en la misión de Sisters of Battle Stronghold, si nos vamos para el norte del mapa, veremos cómo salen 3 necrones de una pared, para luego moverse un poco, y después mueren automáticamente. Lo curioso de esto, es que cuando mueren, sale una textura cuadrada de color morada, que dice algo que no puedo entender. Yo creo que debe ser la firma del autor del mapa, de la campaña, o de lo que sea. Curiosidades sobre juegos. En el juego de League of Legends, hay unas skins para el personaje llamado Shen, y estas skins se llaman Shen chaqueta amarilla, o Shen amarillo. Y Shen helado, o Shen frío. Estas skins hacen referencia a Scorpion y a Sub-Zero, personajes que pertenecen a los juegos de Mortal Kombat. También hay otro personaje, que se llama Rammus, y que tiene una skin que se llama Rey Rammus, que hace referencia a Rey Bowser, personaje y villano de los juegos de Super Mario Bros. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Crash Bandicoot, en la versión japonesa de este, tuvieron que cambiar algunas canciones, para hacerlos más divertidos, y desafiantes. Entre esas canciones están, el nivel bonus de Tauna, la pelea contra Koala Kong, la pelea contra Pinstripe Puturu, la pelea contra el Dr. Nitrus Brio, y la pelea contra el Dr. Neo Cortex. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Bloody Roar, existe una supuesta censura, en la versión japonesa. Y es que, en esa versión, al querer atacar al luchador rival, por alguna razón, soltara chispas, mientras que, en la versión americana, soltaran gotas de sangre. Aunque, más que censura, esto se debe a que quisieron adaptar al juego, para el público americano, haciendo buenos cambios, para hacerlo más interesante. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Broken Sword, The Shadow of the Templars, en cierta parte del juego, hay un easter egg, que está algo oculto. Y se trata de interactuar con una ventana. Al interactuar con esta, entraremos en una habitación, con un sprite al lado izquierdo, y nuestro personaje comenzará a hablar, de cosas extrañas, y sin sentidos. Curiosidades sobre juegos. En el juego de MX vs ATV, On the Edge, podemos ingresar varios códigos, que nos permite desbloquear varias cosas, dentro del juego. Como vehículos, o pistas, por ejemplo. Además, uno de los trucos, se llama Too Lazy, que en español es, muy perezoso, o muy vago. Y es chistoso, ya que literalmente desbloqueas todas las cosas del juego, con este truco, /código. Curiosidades sobre juegos. Counter-Strike, es un juego de disparos, en la que podemos jugar como los malos, que son los terroristas, o como los buenos, los antiterroristas. Lo curioso es que, en las primeras versiones del juego, contaba con una pista de entrenamiento, en la que controlamos a un antiterrorista. La pista de entrenamiento trata de rescatar rehenes, el cómo usar los fusiles, el cómo usar los francotiradores, el cómo usar las granadas de humo, colocar una bomba, y desactivar una bomba. Al final del entrenamiento nos pondrán a prueba con todo lo enseñado anteriormente.
También en el tutorial, se nos enseñan un objeto de los antiterroristas, que es el kit de desactivación, que al final se los añadirían automáticamente los que juegan como antiterrorista, y también, la pista de entrenamiento tiene doblaje oficial en español, y el que hace la voz de la persona que nos enseñan, es la misma persona que da voz a Barney Calhoun del juego de Half-Life. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Star Wars, Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords, en la versión de Xbox, es muy conocido por ser la versión con más errores, hasta el punto de perder tu progreso. En Dantooine, si permanecemos por mucho tiempo, la consola empezará a sufrir errores de memoria, hasta el punto de que tengamos que empezar otra vez el juego. Además de que el juego, lo tuvieron que lanzarlo en la fecha establecida, y no les dieron el tiempo suficiente para optimizar correctamente, para la versión de Xbox. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Fallout, todos conocemos la mítica canción, llamada Maybe, de The Ink Spot, pero, originalmente, se iba a usar la canción, que se llamaba I Don't Want to Set the World on Fire, de la misma banda, pero por temas de presupuesto, se decidió por la de Maybe. I don't want to set the world on. Años más tarde, se utilizaría la canción anteriormente mencionada, para el juego, Fallout 3. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Gran Turismo 4, en la escena introductoria del juego, durante la mitad de este, cambia de música. Pero, tanto la versión americana, como la europea, tienen temas diferentes cuando llegan a ese punto. En la americana, tiene la música, llamada Panamá, de Van Halen. Mientras que, en la europea, la música es Reason in Treason, de Kasabian. Pero, en la versión japonesa del juego, conserva el tema completo de la canción que escuchamos en la primera mitad, y este se llama Moon Over the Castle, orchestral versión, del propio juego. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Legacy of Kain, Soul River, en la versión alemana del juego, el color de la sangre se cambió a uno verde, para poder vender el juego en dicho país. No obstante, en algunas partes del juego, se mantiene algo de la sangre roja, y no se quitó lo violento y gore que es el juego. Me refiero a cosas como el desmembramiento a enemigos, que los enemigos queden manchados con su propia sangre, etc. Curiosidades sobre juegos. En el juego de God of War, del 2005, en la plaza de Atenas, al llegar arriba de la plaza, podemos ver una imagen de Jesús, siendo crucificado. Cosa que, históricamente, es un error, ya que, los eventos de God of War, transcurren muchos, pero muchos años antes, que la historia de Jesús. Además, creo que nadie, de los que estaban desarrollando el juego, se dieron cuenta de este error, en particular. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Driver 3, existe unos personajes ocultos, en la cual, los podemos eliminarlos, para desbloquear alguna que otra recompensa. Y se llaman Timmy Vermicelli, que es una burla hacia Tommy Vercetti, de GTA Vice City, en la cual vemos que este, en sus brazos, tiene unos flotadores, ya que el personaje, en su respectivo juego, no puede nadar. En cada ciudad, hay como 10 de estos, y están muy ocultos. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Rayman DS, tanto en la versión americana, como en la europea, la banda sonora, suena muy diferente. Aunque claro, es la misma, que en su versión de Nintendo 64, solo que más comprimida. En el caso de la versión americana, conserva mayormente las notas correctas, hasta el punto de ser fiel en el mayor de los casos, a la versión de Nintendo 64. Mientras que, en la versión europea, mayormente, las notas están mal, hasta el punto de que la banda sonora, sea un desastre sonoro. Curiosidades sobre juegos. Call of Duty, es un excelente juego de disparos en primera persona, en la cual, nos transporta en la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista de un soldado americano, británico, y ruso.
Lo interesante de este juego es el hecho de que se lanzó una versión que muy pocos conocen. Y es la versión de Nokia N-Gage. Esta versión es muy inferior, a diferencia a la que todos conocemos de PC. Las campañas son cortas, los modelados tuvieron que sufrir un downgrade brutal, no hay cinemáticas, la calidad de audio y de sonidos es muy pobre, y el juego anda a tirones. Lo único interesante de esta versión es lo increíble, lo que tuvieron que hacer los desarrolladores para poder meterlo a esa consola. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Advance Wars Dual Strike, si un personaje consigue el máximo rango, el juego nos dirá un poco de historia acerca de la saga, para ser más en específico, el primer Advance Wars para la NES. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Lord of Arcana, existen rumores y teorías acerca de que Lord of Arcana comparte el mismo universo que Final Fantasy. Esto se debe a que Arcana es un término que vemos a lo largo de la franquicia de Final Fantasy. Y lo curioso de esto es que, para desarrollar el juego, tuvieron que colaborar con el equipo que se encargó de desarrollar Final Fantasy Tactics. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Lost Magic, de cierta forma, tiene algunas referencias hacia los juegos clásicos de The Legend of Zelda. Entre esos están, el uso de sprites, en personajes y escenarios, la cámara que es isométrica, o aérea, y el estilo artístico, que es similar a los The Legend of Zelda, de Game Boy Advance, o de Super Nintendo. Curiosidades sobre juegos. En el juego de WarioWare Touch, existen microjuegos, que son de juegos de Nintendo. Entre esos juegos, están, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Dog Hunt, Metroid, Game & Watch, Mario Paint, Ice Climbers, Donkey Kong 3, Balloon Fight, Hogan Sally, y WarioWare, Inc., Mega Microgames. Curiosidades sobre juegos. Star Fox Adventures es un juego que está centrado en la acción y disparos en tercera persona, en vez de ir piloteando una nave. Además de que este juego recibió críticas mixtas por parte de los usuarios. Bueno, el juego originalmente iba a ser un juego para la Nintendo 64, bajo con el nombre de Dinosaur Planet, y no iba a ser un juego de Star Fox. Al final, por limitaciones de la Nintendo 64, se terminó cancelando, para más tarde, ser reciclado, para convertirse en el juego de Star Fox, que todos conocemos. Curiosidades sobre juegos. En Battlefield 2, si jugamos en el mapa del Golfo de Omán, en el equipo de coalición de Medio Oriente, al acercarse a una de las banderas para conquistar, en una de las paredes, veremos un póster del juego de Battlefield 1942, y lo curioso de esto es que el nombre de dicho juego estará en árabe. Curiosidades sobre juegos. En Psychonauts, en el nivel de Peaceful Monopolis, en cierta parte del comienzo del nivel, si nos subimos a unos edificios y jugamos un poco con la cámara, hasta atravesarlo un poco, veremos una foto de una mujer misteriosa, que al final resultaría ser la novia de Fred Selker. Fred Selker es un diseñador de mundos, que trabajó en el desarrollo del juego. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Bomberman, de la Nintendo DS, del 2005, dentro de los archivos del juego, se encuentra algunos niveles, que no se llegaron a usar. Hasta me atrevería a decir, que algunos de los niveles, son de prueba. Entre esos niveles, está, la que, para mí, es el más interesante. Y es básicamente un nivel bonus, pero con bloques destruibles, y el nombre bonus, estará en desorden. Al morirnos, la pantalla de Game Over, saldrá bugueada. Curiosidades sobre juegos. En el juego de The Walking Dead, nos podemos topar con personajes que pertenecen a los cómics. En el episodio 1 del juego, nos podemos topar con Sean Greene y Glenn Rhee. Sean Greene era alguien buena onda, y que siempre ayuda a su padre, en la granja. Y dije era, ya que, después, terminó muriendo a manos de unos walkers. Y Glenn Rhee es un hombre asiático, que ayuda a Lee en tratar de salvar a una persona con vida, pero después, termina tomando un rumbo distinto, en la cual es, ayudar a sus amigos más cercanos, que se encuentran en peligro. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Coded Arms, tiene algunos elementos, que se asemejan a otro título de Konami, que se llama Metal Gear Solid.
Una de las similitudes más notables está en la interfaz. Además, el minimapa que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla tiene un cierto parecido a la del juego anteriormente mencionado. Además, el color de la interfaz es de un color verdoso, al igual que la interfaz de Metal Gear Solid. Curiosidades sobre juegos. Alerta de spoilers. En el juego de Killer 7, existe un personaje llamado Curtis Blackburn, un personaje que está enfermo mentalmente. En su pelea, consiste en disparar lo más rápido posible al rival, cuando el pájaro sale volando. Este termina muriendo en una máquina. Originalmente, Curtis iba a morir de otra forma. La idea original era que él se monte en un helicóptero, que, al final, termina explotando, y Curtis termina cayendo, hasta estamparse contra el suelo. Después, con sus últimos alientos, le empieza a hablar a Harman Smith, uno de los personajes principales del juego. Después de la charla, vemos a Curtis, que le faltan las piernas, debido al gran impacto que este tuvo al caer. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Madden NFL 06, en la portada de este, vemos al jugador del equipo de Philadelphia Eagles, llamado Donovan McNabb, sosteniendo un balón de fútbol americano. Lo curioso de esto es que, una vez aparecido en la portada, al pasar el tiempo, este sufre una lesión abdominal. Lo curioso aquí es que hay una teoría de la franquicia de Madden NFL, en la cual, si un jugador de fútbol americano sale en la portada de un juego de la franquicia, este iba a sufrir un accidente. Esta teoría se le conoce como la maldición de Madden. Curiosidades sobre juegos. Rayman es un juego de plataformas 2D, muy conocido por ser uno de los más difíciles de la saga. Además, de que originalmente iba a ser un juego de Super Nintendo, que se terminó cancelando por limitaciones de la consola. Después, se desarrolló para la Atari Jaguar, y, originalmente, iba a ser un exclusivo para la consola anteriormente mencionada. Pero, debido a que la consola le estaba yendo mal en ventas, se decidió mejorar y lanzar el juego para la PlayStation, Sega Saturn y PC. Curiosidades sobre juegos. Final Fantasy es un juego RPG y desarrollado por Square Enix, que, en ese entonces, se llamaba Squaresoft. Originalmente, este iba a ser el último juego de la compañía, ya que, en esos años, estaban en una crisis financiera que los llevaría a la quiebra. Y desarrollaron su último juego, que es Final Fantasy, que, por cierto, su nombre hace alusión a la despedida de la compañía. Pero, el juego fue un éxito, y pudieron continuar hasta el día de hoy, hasta convertirse a la Square Enix, que todos conocemos. Curiosidades sobre juegos. Time Crisis es un juego de disparos, en primera persona, y rail shooter, en la que debemos de eliminar a enemigos, para poder avanzar, y rescatar a la mujer del protagonista, que está en una isla. Bueno. Este juego es conocido por ser uno de los más cortos, con una duración de 20 minutos, más o menos. Hasta te lo puedes acabar entre 10 a 15 minutos, si es que eres un tirador muy ágil y rápido. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Medieval Resurrection, la piedra de Anubis, originalmente iba a ser un objeto importante para el juego cancelado de Medieval 3. Además, ese juego iba a continuar la historia del segundo, pero por motivos de las bajas ventas de la secuela, terminó siendo cancelado, e iba a salir para la PS2. Al final, algunas de las ideas que se tenía pensado para la tercera entrega, lo terminaron reciclando para el remake de PSP. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Sly Raccoon, si tenías una copia pirata de este, o que el archivo del juego detecte alguna modificación en este, se activará un contador invisible, en la que pasará cosas raras. Entre esas cosas, están, la detección de hacer una acción al apretar un botón, en la cual, si apretamos un botón para hacer una acción, este no responderá de buena manera, hasta el punto de hacerse difícil, en avanzar en el nivel. También, no podemos terminar el nivel, porque se bloquea la salida de este, y algunos de los niveles sufrirán cambios, en la que se nos imposibilitarán, en terminar el juego. La única solución a esto, es simplemente no hacer algún cambio, o modificación, en los archivos del juego. Curiosidades sobre juegos. Alerta de spoilers.
En el juego de Twisted Metal, al ganar el torneo con cualquier personaje, vemos que el final es solo texto del personaje seleccionado, recibiendo su deseo a Calypso. Pero, en la beta de originalmente, iba a ser cinemáticas grabadas, y que, a su vez, iban a ser algo diferentes a lo que conocemos en la versión final. Por ejemplo, en el final de Sweet Tooth, pide su deseo de recuperar a su amigo, y se va de la ciudad para hacer caos. Pero en la beta, al recibir su deseo, saca un arma, e intenta matar a Calypso, pero la pasajera que estaba raptada por Sweet Tooth, se desata las cuerdas, y agarra unas pistolas, para acabar con Sweet Tooth, y con Calypso. Al final, estos finales se descartaron, por ser muy malos en muchos aspectos, y son muy notables. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Pro Evolution Soccer 4, en la portada de vemos a 2 futbolistas, y un árbitro. Lo más interesante de la portada, es el árbitro, ya que, se trata de Pierluigi Collina, que es muy conocido, por ser uno de los árbitros más temidos en el fútbol. Tanto por apariencia, como lo bueno y firme que es, en su trabajo. Además, es uno de los árbitros más respetados en el mundo del fútbol, por el gran trabajo que hace, hasta ganar algunos premios. Curiosidades sobre juegos. Resident Evil es un juego de survival horror, en la que tenemos que investigar lo que está pasando en una mansión e ir resolviendo acertijos para avanzar en la historia. Originalmente, el juego iba a ser un remake de otro juego de terror de la misma Capcom, llamado Sweet Home. Pero al final, ese remake terminó evolucionando a lo que conocemos hoy en día como Resident Evil. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Castlevania, originalmente, el látigo iba a tener la función de moverlo en varias direcciones, pero debido a las limitaciones de la NES, esta idea se descartó, pero años más tarde, esta idea se utilizó para la cuarta entrega enumerada, llamado Super Castlevania 4. Curiosidades sobre juegos. Metroid Prime Federation Force, como ya muchos saben, este juego es el peor juego de la franquicia de Metroid, por varios motivos. Entre esos motivos, está el de no poder usar a Samus en la trama, aparte de que no se centra en ella, sino que, a otro personaje, y los diseños de los personajes, que son pequeños, pero cabezones, y los controles, que eran algo incómodos, ya que el juego se lanzó en la Nintendo 3DS, que es una consola portátil. Curiosidades sobre juegos. En el juego de True Crime, Street of LA, al introducir un código o truco, podemos jugar como el famoso rapero Snoop Dogg, haciendo unas misiones de patrullaje. Además de eso, podemos escuchar algunas de sus canciones, que creó, exclusivamente para el juego. Además, podemos desbloquearlo como personaje jugable, al recolectar 30 huesos de Dogg, que está esparcido por todo el mapa. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Age of Empires 3, en la expansión llamada The War Chiefs, agregaron como nación revolucionaria a Chile, para los españoles. Y lo que hace es aparecer 10 húsares de la muerte en el punto de envío de la metrópoli, y hablando de la metrópoli, las cartas que te otorgan son 7 jinetes bolas mapuche, 4 ametralladoras Gatling, 16 revolucionarios, 2 acorazados, y una carreta de fuerte. Y otros más. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Oddworld, Stranger's Wrath, la munición del arma son criaturas vivientes, conocidos como Life Ammo. Cada tipo de criatura tiene habilidades únicas. Algunas funcionan como ametralladoras rápidas, otras persiguen y atacan a los enemigos, y algunas sirven para distraerlos o atraerlos hacia nosotros, entre otras más. También, estas criaturas añaden humor y vida al mundo del juego, ya que tienen personalidades y comportamientos únicos. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Call of Duty 2, en la primera misión, que se llama Instrucción del Ejército Rojo, nuestro comisario nos encargará que practiquemos un poco con el arma, y nuestro objetivo es disparar unos osos de peluche, y después algunos objetos de caza. Lo curioso aquí, es que los osos de peluche, con el paso del tiempo, fue ganando algo de popularidad, hasta aparecer en otros juegos de la saga, ya sea como una simple decoración del entorno, hasta un easter egg simple, o oculto. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Beautiful Joe 2, podemos desbloquear más dificultades de juego.
Estos son B-Rated Mode, que se consigue al pasarse el juego en la dificultad llamada Adult Mode. Y Ultra B-Rated Mode, que se consigue al pasarse el juego en la dificultad B-Rated Mode. Curiosidades sobre juegos. Fable es un juego de rol y en tercera persona, en la que nuestras decisiones pueden afectar de buena manera o de mala manera en la historia y el transcurso del juego. Bueno. Su creador, Peter Molyneux, es muy conocido dentro de la comunidad como una persona que promete, pero que decepciona. Y termina reutilizando ideas descartadas para los siguientes títulos de la franquicia. Además, él es muy conocido por tirarle odio y desprecio a sus juegos anteriores de la saga, diciendo que son una porquería y que el nuevo juego es mucho más bueno y mejor que el anterior. Curiosidades sobre juegos. Alerta de spoilers. En el juego de Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito, en el final de este, nuestro personaje, el héroe, se casa con la princesa Medea, tras derrotar a Lord Rattorn, el antagonista principal del juego. Sin embargo, hay un final alternativo, que solo está presente en la versión de 3DS. En este final alterno, el héroe, en vez de casarse con la princesa Medea, se casará con Jessica, su compañera de viaje. Para sacar este final, es a través de diálogos, al hablar con Clavius. En esta conversación, podemos expresar nuestros sentimientos acerca de estas dos mujeres, y dependiendo de nuestros gustos, podremos sacar el final normal, o el oculto. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Need for Speed Most Wanted, si nos dejamos arrestar por la policía, veremos cómo es la verdadera apariencia del protagonista, pero, en la cara, sale censurada. Por suerte, hay mods en PC, que le quitan ese efecto, y gracias a esto, podemos ver cómo es en realidad su cara. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Animal Crossing Wild World, existe unos objetos, que son de oro. Y estos objetos son, pala dorada, tirachinas dorado, caña dorada, red dorada, hacha dorada, y, regadera dorada. Algunos de estos, los podemos conseguir, mediante en hacer algo, o completar algo en específico. Y las ventajas que ofrecen estos objetos de oro, son bastante buenas, y excelentes. Además, algunos son fáciles de obtener, mientras que otros, requiere nuestro esfuerzo, por lo difícil que es, para conseguirlos. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Grand Theft Auto San Andreas, desde su salida, ha estado llena de polémicas, como las más obvias, que son la violencia y las criminalidades que podemos hacer en el juego. Pero, una de ellas se destacó, por el mero hecho, de que, en verdad, casi le perjudica a la compañía que lo desarrolló. Y es nada más ni nada menos, que el Hot Coffee. El Hot Coffee, es un minijuego sexual, en la que, Carly Johnson, tendrá sexo, con la novia que salió. Esto se descubrió en un disco de PlayStation 2, que estaba desactivado por defecto. Gracias a esto, el juego tuvo una clasificación más 18, y después, tuvieron que quitar el minijuego, y relanzarlo nuevamente, para tener la clasificación de antes, que es, contenido maduro, o, más 17. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Electroplankton, en el modo actuación, en Bitness, podemos escuchar melodías de juegos clásicos de la NES, pero un poco mejoradas. Y estas melodías son Starman, de Super Mario Bros. Castle Theme, de Kid Icarus. "25 Meters", de Donkey Kong. Y Stage Theme, de Gyromite. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Max Payne, en cierta parte del juego, Max agarrará algunas notas, y entre unas de estas, veremos cómo el juego rompe la cuarta pared, haciendo que Max se dé cuenta de que está dentro de un videojuego. Además de eso, dice que es horrible en darse cuenta de que está en un juego de computadoras. Curiosidades sobre juegos. PQ, Practical Intelligence Quotient, es un curioso juego de inteligencia, en la que tenemos que resolver acertijos para poder avanzar, y llegar hasta la meta, para pasar al siguiente nivel.
Además, este juego tiene un parecido con IQ Final y IQ Remix Plus, según lo que dice la gente en internet. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Super Monkey Ball Deluxe, en el nivel llamado Bumpy, del mundo 1, hay unos obstáculos que nos molestará en avanzar, pero esos obstáculos, en realidad, son un mensaje en braille, que, al traducirlo, dice: hola, soy Hamad, y sí, es el alfabeto braille, te respeto. Más adelante en el juego, en el mundo 8, existe un nivel llamado Sega Logo, en la cual tenemos que atravesar el logo de Sega, hasta llegar al final, y sin caernos. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Day of the Tentacle, podemos encontrar algunas referencias de Star Wars, como un calendario, en la que aparece Darth Vader, hasta un póster del juego, haciendo parodia o referencia a la película de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Estas referencias se debe a que el juego fue desarrollado por LucasArts, mismos que hicieron las películas de Star Wars y de Indiana Jones. Además, en el juego de Zombie Mine Wars, en el último nivel del juego, vemos a un tentáculo de Day of the Tentacle. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Dead Space Extraction, en la portada de este, vemos a una mujer que se llama Lexine Murdoch, que es un personaje principal e importante para el juego, ya que nos acompañará en casi todo el juego. Lo curioso aquí es que, a pesar de ser un personaje principal del juego, no es jugable, aunque en la portada da a entender eso. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Star Wars Empire at War, algunos de los héroes del juego pueden llegar a decir algunas de sus frases icónicas, vistas en las películas, o hasta referenciar algunos de los sucesos de la trilogía clásica. Un ejemplo de eso es Han Solo, que lo podemos escuchar decir: tengo un mal presentimiento sobre esto. Chewie, I got a bad feeling about this. Una frase icónica que aparece en la primera película, I got a bad feeling about this. y también lo podemos escuchar en la trilogía de las precuelas. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Dynasty Warriors 5, Empires, en las misiones de la campaña, algunos de los oficiales genéricos que nos podemos encontrar, tendrán unos nombres, que son en realidad, nombres de los desarrolladores que trabajaron en el juego, y que querían dejar su huella, para el producto final. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Donkey Kong Country, originalmente, el que iba a acompañar a Donkey Kong en su aventura, era Donkey Kong Jr. Pero, Shigeru Miyamoto, al ver el diseño de este, no le gustó para nada, así que le dio dos opciones a Rare. O cambian el diseño, para que sea mucho más adecuado, y fiel, a la del personaje original, o crean otro personaje para que acompañe a Donkey, en su aventura. Al final, se recicló el diseño, y se creó a Diddy Kong, personaje que es muy querido actualmente, junto a Donkey y compañía, en su debut, en Donkey Kong Country, opacando al pobre de Donkey Kong Jr. en popularidad, hasta dejarlo en el olvido. Curiosidades sobre juegos. En el juego de Tomb Raider Legend, nosotros podemos llegar a desbloquear el outfit clásico de Lara Croft, de los juegos antiguos, o clásicos, pero modernizado. Para desbloquearlo, hay que encontrar un premio de oro en el nivel llamado Perú. Tras conseguir ese premio, desbloquearemos el outfit clásico, que lo podemos usar al entrar al vestíbulo en la mansión Croft. Curiosidades sobre consolas. La PlayStation 2 es considerado como una de las mejores consolas en el mercado de los videojuegos, por el gran catálogo que ofrecía, y de que es muy fácil de piratear. Pero, por allá en la década del 2000, existió un rumor sobre de que, en el país de Irak, compraron muchas PS2 para juntarlos, formando una supercomputadora que cumplía la misión de guiar misiles. Aunque la realidad es diferente. A lo que voy yo, es que la PS2 no era la más potente ni eficiente para hacer algo tan complejo para el desarrollo de armas nucleares. Al fin de cuentas, este rumor es simplemente un mito, ya que, por esos años, Estados Unidos estaba en una guerra contra Irak. Curiosidades sobre consolas.
La PlayStation Portable fue una de las mejores consolas portátiles, hecho por Sony, ofreciéndonos buenos juegos en este. Lo curioso de esta consola, es que la interfaz de esta, lo que muchos no saben, es que la tan característica interfaz que tiene la consola, viene de otra consola de Sony, y es, la PSX, que es básicamente una PlayStation 2, pero con mejoras. Curiosidades sobre consolas. La Nintendo DS fue una de las mejores consolas portátiles que se vendió en el mercado de las consolas, superando en ventas a la Game Boy. Lo curioso de esta consola es que, en algunos juegos de este, como, por ejemplo, Super Mario 64 DS o New Super Mario Bros., al momento de cerrar la consola o al abrirla, podemos escuchar a Mario hablar. Un detalle, un tanto gracioso. Curiosidades sobre consolas. La PlayStation fue una de las consolas más vendidas en el mercado por esos años, por la novedad del 3D, y que, además, se usaban CDs para que el juego tuviera música de buena calidad y cinemáticas grabadas, animadas, o CGI, en estos. Lo curioso de esta consola, es que, empezó siendo una consola de Nintendo, que más tarde, se convertiría en una consola para Sony, ya que, en su etapa de desarrollo, tanto Nintendo como Sony, tenían ideas diferentes, que llevaron a la cancelación del proyecto, y más tarde, ser utilizado por Sony, para hacer su consola, y competir con Atari, Nintendo, y Sega, en esos años. Curiosidades sobre consolas. La Xbox, si bien, este fue el primer intento en la que Microsoft se metió al mercado de las consolas, lo hizo más o menos bien. Pero lo que más llama la atención de esta consola, es lo superior, en cuanto a gráficos y detalles se refiere. Comparando a la competencia de ese entonces, con PlayStation 2, la Dreamcast, o la GameCube. Además de tener juegos, que parecen más de la siguiente generación. Entre esos juegos están, Conker, Life and Reloaded, que, a pesar de la exagerada censura en los diálogos, gráficamente se ve muy espectacular, en comparación a los juegos de su mismo género, que se lanzaron en esa época, y a la del juego original, que se lanzó para la Nintendo 64, en 2001. Curiosidades sobre consolas. La Nintendo 3DS fue una excelente consola portátil, que mejoró muchos aspectos de la Nintendo DS original. Lo curioso de esta consola, es que cuando se lanzó al mercado, no estaba teniendo buenas ventas, y debido a esto, tuvieron que bajarle el precio de este. Y para evitar molestias de la gente que se lo compró en los primeros meses de la consola, decidieron regalar juegos de NES y Super Nintendo para la Nintendo 3DS a los usuarios que lo compraron a precio completo antes del cambio de precio. Curiosidades sobre consolas. La Nintendo Wii, a pesar de que era muy inferior en comparación a la PlayStation 3 y la Xbox 360, esta vendió bastante bien por su innovada tecnología. Lo curioso de esta consola, eran los avatares virtuales de este, que son, los Miis. La idea de los avatares, lo tuvieron pensado, hace varios años atrás, con la Famicom, pero debido a las limitaciones de la consola, no se pudo, y tuvieron que pasar varios años, para que, al fin, en una consola de Nintendo, se usara esta idea. Curiosidades sobre consolas. La PlayStation 3, a pesar de tener un lanzamiento horrible con su excesivo precio, con el paso del tiempo, con los modelos que iban sacando, por tener un precio más razonable, este pudo remontar en ventas. Lo curioso de esta consola, es el hecho, de que, en los primeros modelos de estas, o sea, la versión FAT, tenía una fuente de letras, que es, la de Spider-Man, el de las películas. Además de eso, muchos juegos de PlayStation 3 de esos años, también tenían la fuente de letras de la peli de Spider-Man, en las carátulas. Curiosidades sobre consolas. La Xbox 360, fue una excelente consola, que vendió bastante bien en su momento. Lo curioso de esta consola, es que, en sus inicios, la consola venía con un error de fábrica, que es muy perjudicial, y, pasaba muy seguido por ese entonces, en la cual, si en la consola, salía un aro rojo, significa que el hardware, sufrió un sobrecalentamiento interno, y no se podía encender. Fue tanto este problema, que tuvieron que arreglar lo más rápido posible, para que no vuelva a pasar. Curiosidades sobre consolas.
La PlayStation Vita fue una consola que, si bien tenía todo el potencial para ser una de las mejores consolas portátiles de Sony, lamentablemente, fue un fracaso en ventas, por varios motivos, como la poca publicidad de esta, además de que Sony no le dio tanto cariño como al anterior portátil, y la mayoría de los juegos que salía para la consola, eran mayormente juegos hechos en Japón, y exclusivos para el país. Lo curioso de esta consola, es el hecho, de que a pesar de tener algún que otro juego bueno, estos no superaban el 1.000.000 de ventas en la consola. Y los únicos que superaron la cifra de 1.000.000, es, Little Big Planet, PS Vita, Call of Duty, Black Ops, Declassified, Assassin's Creed 3, Liberation, y, Uncharted, Golden Abyss. Curiosidades sobre consolas. La Wii U, a pesar de que fracasó en ventas, pudo tener buenos juegos, y algunos juegos que se lanzaron en esta consola, tuvieron secuelas, o relanzamientos, para la siguiente consola, que es todo un éxito. Lo curioso de esta consola, es que, durante los años vigentes de esta, Satoru Iwata, que era el presidente de Nintendo Japón de ese entonces, para no perjudicar en los que trabajaban en la compañía, se decidió bajar su sueldo, como castigo por su error, y además de eso, aparte de no perjudicar a los trabajadores, también lo hizo, para no perjudicar a la compañía entera. Lo bueno de esto, es que la consola portátil de ese entonces, pudo vender bien, hasta seguir adelante, hasta sacar su siguiente consola. Curiosidades sobre consolas. La PlayStation 4, es una de las mejores consolas, que se ha lanzado en la época del 2010, ofreciéndonos buenos juegos. Lo curioso de esta consola, y es que, Sony, al ser una compañía japonesa en ese entonces, en vez de lanzar primero para Japón, como es de costumbre, decidió lanzar la consola, para el público americano, por primera vez, y después se lanzaría para el resto, y al final, sale a la venta, en Japón. Curiosidades sobre consolas. La Xbox One, a pesar de que empezó con el pie izquierdo, en su generación, por las decisiones tontas que tuvo la consola, como siempre estar conectado al internet, para poder jugar, o que no puedas compartir tus juegos con conocidos. Lo curioso de esta consola, es que pudo remontar un poco, y salvar su reputación, con la implementación de la retrocompatibilidad en la consola. Si tenías una copia física de un juego de la Xbox clásica, o de Xbox 360, la Xbox One, lo reconocerá, y podrás jugar al juego, con algunas pequeñas mejoras, en la resolución de pantalla, y de calidad. Curiosidades sobre consolas. La Nintendo Switch, actualmente es la consola más vendida en el mercado, casi superando a la PlayStation 2, en ventas. Lo curioso de esta consola, es que, en los primeros modelos de la consola, más con la primera actualización de fábrica, dentro de esta, existe un juego oculto, en la cual, si configuramos la fecha, y hora, de la consola, y hacemos unos gestos con los Joy-Cons, desbloquearemos el juego de golf, de la NES. Y el detalle aquí, es que, ese juego, fue creado, por Satoru Iwata, presidente de ese entonces, Nintendo Japón, que, lamentablemente, falleció, por un tumor que tenía en su cuerpo. Además, el gesto que tenemos que hacer para desbloquear el juego, es un honor al gesto que hacía Satoru Iwata, en las presentaciones de los Nintendo Direct. Curiosidades sobre consolas. La Master System, es una consola, que, a pesar de no conseguir buenas ventas, en comparación a la NES de Nintendo, era muy superior en todos los aspectos. Lo curioso de esta consola, es que, si tenías la consola, de subversión japonesa, al encenderla sin colocar algún juego, podemos escuchar una melodía muy curiosa. Esta melodía, se trata de la música principal del juego, Space Harrier. Además de eso, también podemos escuchar este tema, en el escenario de Itches, en Sonic All Stars, Transform. Curiosidades sobre consolas. La Mega Drive, también conocida como Sega Genesis, fue una excelente consola de videojuegos de 16 bits. Lo curioso de esta consola, es el hecho, de que se estaba pensando en una mascota, para representar a la consola, y a la compañía, y, también, para competir con el fontanero Mario, de Nintendo.
Al principio, la mascota de la consola iba a ser Alex Kidd, personaje del juego con el mismo nombre del personaje, pero, al final se optó en crear uno nuevo, y tras varias ideas, bocetos, y descartes, al fin, la consola tuvo una mascota, y es Sonic, el erizo. Curiosidades sobre consolas. La Sega Game Gear fue una consola portátil que, a pesar de tener un montón de cosas buenas como tener colores, tener casi la misma potencia de la Master System, entre otros más, no pudo vender bien, a comparación de la Game Boy. Lo curioso de esta consola es que se requería 6 pilas AA para poder jugar algún juego. Pero, lo malo de esto, es que, la consola, consume mucho, la carga de las pilas, hasta agotarlas, en poco tiempo, como en 3 o 5 horas, aproximadamente. Curiosidades sobre consolas. La Dreamcast, a pesar de ser un fracaso para Sega, y que, la compañía que lo creó, dejaran el mercado de las consolas, para centrarse en el software, que es, a los videojuegos. Además, fue una consola bastante interesante para la época, y tenía muchas cosas novedosas. Entre esas cosas están, el uso de internet, sin necesidad de gastar, algo de dinero, en algún accesorio, o, periférico, para usar el internet en la consola. También, está, el de poder descargar algún contenido descargable, o más bien, DLCs, para ciertos juegos. El uso de las VMU, que, aparte de guardar partidas, también tiene otras funciones interesantes en este, y al colocar el disco de cualquier juego, y nos vamos a la opción música de la consola, podemos escuchar a un personaje, del juego que pusiste, hablar de que colocaste el disco de un juego, en vez de un disco con música. Curiosidades sobre consolas. La Game Boy, a pesar de carecer de colores, fue una de las consolas portátiles más exitosas y más vendidas en el mercado. Lo curioso de esta consola es que fue la primera consola en ser probada y jugada en el espacio. Esta hazaña lo hizo un ruso que se llama Alexander Serebrov, y lo más chistoso de esto es que el primer juego que se jugó en el espacio con esta consola fue Tetris, que curiosamente también es de origen ruso, aparte de que es uno de los juegos más vendidos en su época. Curiosidades sobre consolas. La Super Nintendo Entertainment System, o simplemente conocido como la Super Nintendo, o SNES, es una excelente consola de 16 bits, que tenía un excelente catálogo de videojuegos y de exclusivos para la consola. Lo curioso de esta consola es que algunos de los juegos que se lanzaron para esta tenían un chip interno que se llama chip FX. Este chip lo que hace es dar una impresión 3D al juego. Ya sea para hacer algún efecto de zoom, que el mundo del juego se vea en 3D, hasta hacer maravillas técnicas, como hacer modelos 3D, para el juego, y, que la consola lo corra decentemente bien, con ciertos bajones. Curiosidades sobre consolas. La Game Boy Color fue una mejora de la Game Boy original, agregando la famosa característica de tener colores en la pantalla y en los juegos. Además de eso, lo curioso de esta consola es que, al encender la consola y al apretar ciertos botones, podemos cambiar el color del fondo de esta, y no solo eso, sino que también le podemos cambiar el color de los sprites a los juegos de la Game Boy original. Curiosidades sobre consolas. La Game Boy Advance fue una consola excelente en cuanto a calidad de los juegos en esta consola se refiere. Además de tener una mejor calidad sonora, tanto de sonidos, como de música, y de voces. Además, aparte de tener juegos que en su mayoría son en 2D, tenía algunos que explotaba la capacidad de la consola, llevándola al 3D. Como por ejemplo, lo más obvio, juegos de carrera, como Mario Kart, Super Circuit, o el increíble Need for Speed Most Wanted. También están los juegos de plataformas, como Asterix y Obelix, XXL, o Super Monkey Ball Jr. Y si nos ponemos exigentes, con los juegos de mundo abierto, o sandbox, entraría Driver 3, un juego que, si bien no es el mejor juego de su saga, es increíble el hecho de meter un juego de mundo abierto, y en 3D, en una consola portátil, algo limitada. Curiosidades sobre consolas. La Atari Video Computer System, también conocida como la Atari 2600, fue una de las consolas más exitosas de su momento, a finales de los años 70. Lo curioso de esta consola es el hecho de que también es considerada como la consola con el peor catálogo de juegos.
A lo que me refiero yo, es que, simplemente, tiene juegos, que gráficamente, son muy inferiores, a los juegos que salían en los arcades, en esos años. Además, de que la duración de estos juegos, es poca, y no ofrecían casi nada bueno. Hasta incluso, se llegó a decir que el juego de Pac-Man, para la Atari Video Computer System, es una de las peores versiones del juego, y por mucho. Además de tener al horrible juego de E.T., el extraterrestre, que perjudicó a Atari, y a los videojuegos en Estados Unidos, en los años 80. Curiosidades sobre consolas. La Atari Lynx, fue una curiosa propuesta de Atari, en entrar en el mercado de las consolas portátiles, pero que lamentablemente, no le fue muy bien en ventas. Lo curioso de esta consola, es que, en un comercial de la consola, vemos a un niño, que va al baño, para poder jugar a la consola, y perder horas de clase. Lo curioso de esto, es que el niño que sale en el comercial, es nada más ni nada menos que, Tobey Maguire, que años más tarde, interpretaría al famoso Spider-Man, para una película, que más tarde se convertiría en una trilogía. Curiosidades sobre consolas. La Atari Jaguar, es la última consola hecha por Atari, pero que fracasó, rotundamente, hasta dejar de fabricarlo, y que Atari, se encargue de desarrollar juegos, para los otros sistemas. Lo curioso de esta consola, es que, a pesar de no ser tan buena, y de no tener un catálogo tan llamativo, esta llegó a tener algunos juegos buenos. Como, por ejemplo, el primer Rayman, que se lanzó primero para esta consola, el Alien vs Predator, que es exclusivo para la consola, el Atari Kart, que es como una copia de Mario Kart, para la consola, Tempest 2000, un excelente y frenético juego, también exclusivo de Atari, y los curiosos ports de Doom, y de Wolfenstein 3D, para la consola. Curiosidades sobre consolas. La Atari Jaguar CD, fue un accesorio, que se vendió horriblemente mal, y que, además, fue el último golpe para Atari, para dejar el negocio de las consolas, y comenzar con uno dedicado al software, también conocido como, videojuegos. Lo curioso de esta consola, es el hecho de tener un catálogo, pero tan, limitado, que apenas solo tiene 11 juegos en total. Y solo 4 de estos, son interesantes. Entre esos juegos están, el famoso juego de Dragon's Lair, el curioso juego 3D, de Highlander, The Last of the Maclouds, el famoso juego de ordenador, Myst, y el increíble juego de peleas, en base al stop motion, Primal Rage. Bueno. Y eso ha sido todo el video especial de hoy. Siendo sincero, me alegra el apoyo que está teniendo el canal últimamente, y a la vez, este ha sido el mejor año para el canal, y estoy más seguro, que, de aquí en adelante, va a ser mucho mejor, que en este año. Y si hablamos de lo que me pasó personalmente, en este año, lo puedo resumirlo en pocas palabras. Como una montaña rusa. Espero que, en el siguiente año, y de lo que están por venir, sea algo mejor para el canal, en cuanto a contenido en que ofrecer, a los usuarios, y a los suscriptores. Muchas gracias por el apoyo, gente, y sin nada más que agregar, no se olviden de suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un like en este especial, comentar algo positivo de este especial, y compartir el especial con algún cercano suyo. Sin nada más que decir, se me cuidan, gente, bye bye, y próspero año nuevo.